Muy buenas noches. Gracias a Dios que nos pudimos conectar. Unos problemas técnicos, pero ya estamos en el aire y damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y también a través de nuestras vidas. Pues seguimos orando por nuestro país. Que Dios mismo siga dándonos sabiduría en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. Que Dios mismo sea guiándonos y que podamos ser luz en este mundo de tinieblas, luz en este mundo de caos, de confusión. Que podamos nosotros, a través de la palabra de Dios, pues compartir con aquellos que necesitan de conocer más y más a Cristo. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú eres fiel. Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Señor, te damos gracias porque tú conoces todas las cosas que están en la luz y en las tinieblas. Señor, y queremos que tú seas guiándonos, Señor, para saber cómo vivir en este mundo. Que tú mismo nos des la sabiduría, Señor, como dijo el Señor Jesús, que debemos ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Señor, que podamos vivir controlados por el Espíritu Santo y también guiados por tu palabra. Señor, que la palabra de Dios sea la lumbrera en nuestro camino para caminar en estos días, Señor, conectados contigo. Y hoy más que nunca necesitamos, Señor, permanecer en esta comunión contigo permanente. Gracias te damos, Padre. En esta noche te pedimos que tú nos guíes. Señor, que tu palabra sea la guía para esta noche, Señor, para nuestras vidas. Señor, y háblanos en esta noche. Oramos también, Señor, por las autoridades. Señor, que tú mismo estés dando sabiduría, Señor, y que la luz pueda brillar, Señor, en este gobierno. Padre, te pedimos que tú des sabiduría, discernimiento, Señor, que no podamos simplemente seguir, sino discernir las cosas que tú quieres que nosotros las sigamos y hagamos. Gracias te damos, Señor. Guíanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que murió Jesús en la cruz, mandado por su Padre Dios, que tanto nos amó, y a su Hijo unigénito dio por ti y por mí. Pero no solo murió, resucitó, y yo sé que el vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar gran gozo y paz. Sabes que murió Jesús en la cruz, mandado por su Padre Dios, que tanto nos amó, y a su Hijo unigénito dio por ti y por mí. Pero no solo murió, resucitó, y hoy sé que el vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar gran gozo y paz, gran gozo y paz.
hermoso. Estamos esperando ese día, cuando ya no haya ni dolor, ni tristeza, ni llanto. Cuando estemos en la presencia del Señor para siempre. Mi vida cambió, mi sonrisa volvió, yo vivo en la luz. Al cantar con amor, loando al Señor que murió en la cruz. Mi vida ahora es bien diferente, tengo amor. Yo vivo cantando, yo vivo alabando a mi Salvador. Mi vida cambió, mi sonrisa volvió, hoy vivo en la luz. Al cantar con amor, loando al Señor que murió en la cruz. Mi vida ahora es bien diferente, tengo amor. Yo vivo cantando, yo vivo alabando a mi Salvador. Amén. Damos gracias a Dios en esta noche por el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Y oramos para que el Señor mismo sea obrando en nuestras vidas. Pues hemos pasado algunas noches mirando estos 3 versículos de Efesios del capítulo 5. El versículo 22, 23 y 24. Y hablando de la importancia del diseño de Dios para la familia. Y cómo Él ha diseñado y ha puesto en orden para que cada uno de nosotros podamos vivir bajo ese diseño. Y sin lugar a dudas, pues cuando nos salimos del diseño de Dios, y veíamos el día de ayer que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Y cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, pues Él nos guía, Él nos provee, Él nos da la sabiduría. Y Cristo es el que controla nuestra vida y ejecuta las obras del Padre a través de nosotros, a través de su iglesia. Y Dios quiere manifestar su amor, quiere manifestar su sabiduría a través del varón. El varón en el hogar es el sacerdote del hogar. Y Dios quiere que ese sea el orden. Pero lastimosamente, cuando no vivimos bajo ese orden, pues tenemos que, aquellos que creemos al Señor, permanecer fieles y siempre hacer lo correcto. Así nuestro cónyuge o nuestros hijos no hagan lo correcto. Los que somos hijos de Dios y permanecemos conectados a Él y creciendo espiritualmente y caminando hacia la madurez espiritual, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios es en realidad lo suficiente. Es suficiente para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos para que podamos vivir una vida piadosa, para que todos podamos llegar hacia una madurez espiritual. Entonces, vamos a continuar estudiando este libro de Efesios del capítulo 5. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahí nosotros vemos una de las características de Dios manifestada a través de los hombres. Y para entender esto del amor, pues vamos a mirar en Primera de Juan, en una de las cartas de Juan, Primera de Juan, el capítulo 4, donde se nos habla a nosotros del amor de Dios.
¿Con qué amor o cómo es que el hombre puede amar? Primera de Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice Primera de Juan capítulo 4 del 7 al 11. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí viene algo que es súper importante entender, que si nosotros vamos a amar a nuestras esposas, si los esposos vamos a amar a nuestra esposa, dice aquí que tenemos que conocer a Dios. Y el versículo 8 es categórico. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y a nosotros nos parece increíble esto, de que el hombre sin Cristo no puede amar. El hombre sin Cristo no puede amar a su esposa. El hombre sin Cristo no sabe lo que es el amor. Nosotros hablamos de que en el griego hay como 5 palabras para la palabra amor. Hay el amor eros, que es simplemente una atracción sexual. Hay el amor fileo, que es un amor de amistad. Hay un amor storge, que es un amor que forma un solo equipo. Hay un amor que muestra misericordia. Y el amor ágape, que es el de entregarnos al otro sin esperar nada a cambio. Este tipo de amor no se puede dar en una persona que no conoce a Dios. Si nosotros vamos a amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Cristo tiene que vivir en nosotros. Cristo tiene que tomar el control de nuestras vidas. Hablábamos el otro día de que con Cristo nosotros estamos juntamente crucificados, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso está en Gálatas 2:20. Y Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice que separado de Él nada podemos hacer. Así que si nosotros vamos a amar a nuestras esposas, en primer lugar tenemos que conocer a Dios y amar a Dios. Tener una comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, nosotros nos convertimos en canales del amor de Dios. Si nosotros nos imaginamos un triángulo, ¿verdad? Ahí en la parte de arriba del triángulo está Dios, en la parte derecha está la mujer y en la parte izquierda está el hombre. Y fíjense en lo que sucede en el triángulo. Mientras ustedes ven el triángulo que más se va uniendo en el vértice, el hombre en la comunión con Dios y la mujer en la comunión con Dios, llegan a un punto que se encuentran con Dios. Y es en esa comunión con Dios donde se va a experimentar el amor de Dios. Entonces, vamos a mirar un versículo de Romanos capítulo 5, versículo 5, para mirar cómo funciona el asunto del amor en la vida de un creyente. Romanos capítulo 5, versículo 5,
nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, dice, se ha derramado. Es como cuando yo lleno el vaso con agua y si lo lleno de más se empieza a derramar. Se empieza a derramar. Y de esa manera dice que el Espíritu de Dios ha puesto el amor de Dios en nosotros para que se derrame. Solamente cuando nosotros estamos llenos de Dios, vamos a poder suplir las necesidades de otros. Vamos a poder desbordarnos, porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Si el amor de Dios no es puesto en nosotros, no podemos amar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanto el hombre como la mujer se constituyen en canales del amor de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Vamos a ver versículo 10. Romanos 3:10. Para que nosotros nos demos cuenta de la incapacidad humana. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no puede hacer el bien. El hombre solamente, sin Dios, solamente puede hacer cosas que no le agradan a Dios. Y Dios dice del hombre que las justicias del hombre delante de Dios son como trapos de inmundicia. Por eso el hombre necesita a Dios. El hombre no puede amar a menos que haya recibido a Jesús y su vida haya sido transformada y regenerada y éste haya nacido de nuevo, de tal manera de que el amor de Dios viene a morar en él. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando una persona acepta a Jesús como Salvador, la mente de Cristo viene a ser parte de esa persona. Y esta persona va a empezar a renovar su entendimiento. Y en la medida que va conociendo de la palabra de Dios, en la medida que va creciendo espiritualmente y llega a una madurez espiritual, va creciendo también en amor. En amor. Entonces, es indispensable, vital, que Cristo more en esta persona para que pueda amar. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 13. Primera de Corintios, el capítulo 13, donde se nos habla de las características del amor. Y dice aquí, versículo 4 de Primera de Corintios 13, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Usted vaya pensando a ver si usted ama o le aman como dice aquí. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No hay tal cuando dice se acabó el amor. Ya no te amo, ya se acabó. No.
No, eso no existe. Nunca le amó si se le acabó, porque el amor nunca deja de ser. Cuando nosotros leemos estas características del amor, ¿quién de nosotros ama con este amor? Un amor perfecto. Pero si nosotros cambiamos, ¿verdad? La palabra amor por la palabra Cristo, va a hacer más sentido. Vamos a hacer la prueba, vamos a cambiar la palabra amor por la palabra Cristo. Perdón. Dice, Cristo es sufrido, Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso, Cristo no se envanece, Cristo no hace nada indebido, Cristo no busca lo suyo, Cristo no se irrita, Cristo no guarda rencor, Cristo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cristo todo lo sufre, Cristo todo lo cree, Cristo todo lo espera, Cristo todo lo soporta. Ahí se hace sentido, porque Él puede hacer todas estas cosas. Cuando nosotros somos controlados por Cristo, vamos a poder amar de esta manera. Entonces, en realidad, podríamos leer así: el que ama es sufrido, el que ama es benigno, el que ama no tiene envidia. ¿Por qué? Porque está controlado por Cristo. Cuando yo estaba aprendiendo esta realidad de mi incapacidad de amar y de que la única manera en que nosotros podemos amar es negándonos a nosotros mismos, reconociendo de que nosotros hemos sido crucificados con Cristo. En una ocasión le dije a mi esposa, sabes que he descubierto que yo no te amo. Bueno, casi se cae como condorito, decimos nosotros, ¿no? Sino que Cristo te ama a través de mi vida. Y yo quiero ser un instrumento de Cristo. Yo quiero amarte con el amor de Cristo. Yo he descubierto que yo no te puedo amar en mis propias fuerzas. Y pues nos tomó mucho tiempo en ir asimilando y todavía como que se nos olvida, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos desilusionados cuando la otra persona muestra iras, irritación, rencor, y nos damos cuenta de que nos falta mucho para crecer. Entonces necesitamos ir creciendo. En realidad, si nosotros vamos a glorificar a Dios, a nosotros nos conviene crecer espiritualmente. Dejar que Cristo sea el que gobierne nuestra vida, nuestro ser, nuestros pensamientos. Entonces, en realidad eso es lo que hace posible que nosotros amemos. El amor de Dios va siempre acompañado de la sabiduría de Dios. Y quiero leerles las características de la sabiduría de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: pero la sabiduría que es
de lo alto es primeramente pura. Primeramente pura. Para empezar, si el amor no es puro, ya no es amor. Si el amor es interesado, ya no es amor. Si el amor espera algo a cambio, ya no es amor. Tiene que ser puro. Primeramente es puro, es decir, desinteresado, sin esperar recompensa alguna. Tú te entregas porque Cristo se entregó. Después dice, es pacífica. Me llamó la atención que dice primeramente pura y después pacífica. Es decir, de que el verdadero amor no va a buscar pelea. No va a buscar pelea. Es amable. La sabiduría de Dios dice que viene de lo alto, es amable. Fíjese en qué importante que es la sabiduría de Dios. Es benigna, es decir, que cuando obramos con la sabiduría de Dios, vamos a hacer las cosas que son para el bien de la otra persona, no para destruirle a la otra persona. La sabiduría que viene de lo alto es llena de misericordia. No le va a juzgar, no le va a dar lo que se merece. Le va a tratar con gracia. Le va a dar lo que no se merece. Es llena de buenos frutos. Buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Porque muchas veces nosotros amamos y tratamos a la otra persona con cariño cuando tenemos alguna cosa de interés. Como compartía un hermano, de que la esposa le decía, ay mi amor, ahora sí, que te quiero, qué bien. Y le hace una bonita comida, una rica comida. Y todo el día le trató como a un rey. Y él pensó para sí, ¿y ahora qué querrá ella? Eso es egoísmo. El amor no, perdón, la sabiduría de Dios no tiene incertidumbre. Hace las cosas porque sabe qué es lo correcto que tiene que hacer. No tiene incertidumbre. La sabiduría de Dios no tiene incertidumbre. La sabiduría de Dios da fruto de justicia. Es decir, que nos lleva a vivir en santidad. Entonces, en sus casas ustedes pueden poner una lista de 1 capítulo 13, versículos 4 y 5 y 1 Santiago 3, 17 y 18. 1 4 y 5 por un lado y por el otro lado Santiago 3, 17 y 18. Entonces, para poder hacer un estudio y comparar y mirar que el amor de Dios va acompañado de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, es súper importante que nosotros podamos entender eso. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Nosotros decimos, pero ¿qué nos está pidiendo Dios? Dios jamás nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Si Dios nos pide a nosotros los varones que amemos como Cristo amó a la iglesia, es porque Él nos quiere capacitar para que amemos como Cristo. Dios no te va a pedir algo para lo cual Él no te capacita. Y Dios sabe que si Cristo gobierna tu vida, tú vas a poder amar. Tú vas a poder amar. En
el ministerio que estamos de plantación de iglesias en casa, enseñamos de que Dios quiere bendecir a las familias de la tierra. Eso dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, una promesa que Dios le dio a Abraham. Dios quiere bendecir a las familias de la tierra, a los matrimonios. ¿Cómo lo hace? En Gálatas 3:16 nos dice que a Abraham fueron hechas las promesas. Y no dice y a tu simiente como si hablase de uno. No dice y a tus simientes como si más hablase de muchos, sino y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa de Abraham se cumple cuando Cristo llega a un matrimonio, a una familia. Y Cristo empieza a gobernar. Cristo empieza a cambiar la mente del hombre, la mente de la mujer. Y Cristo empieza a vivir. Nosotros tenemos que vivir a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que vivir a Cristo. Y cuando eso ocurre, entonces sí es posible que el hombre pueda amar a su mujer como Cristo la amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo se entregó por la iglesia? Dice aquí, para santificarla. Habiéndola purificado en el amamiento del agua por la palabra. Cristo amó a la iglesia para santificarla. Nosotros tenemos que amar a nuestras esposas también para santificarlas, para ayudarles a ellas, para que ellas puedan llegar a ser más como Cristo es. Y ahí viene un ministerio súper importante del esposo en el hogar. Y de la misma manera que Cristo nos santificó a nosotros, tenemos que santificar, tenemos que ayudarles a nuestras esposas para que ellas puedan llegar a ser como Cristo es. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Purificándonos por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras esposas, con nuestra familia? Compartir la palabra de Dios. Si nosotros somos sacerdotes del hogar, la responsabilidad que nosotros tenemos como varones es de compartir la palabra, es de estudiar la palabra. Y bueno, y ahí viene, ¿no? Lo que pasa en muchos matrimonios es que se ponen como en competencia, se ponen como en, no sé, el uno sabe más que el otro, el uno no se deja enseñar, y pues hay una actitud como que, bueno, ¿y tú qué me vas a enseñar a mí, no? Entonces todavía con actitudes carnales. Y lo que impide muchas veces en el matrimonio es eso, ¿no? El orgullo no nos permite poder santificarnos. El orgullo no nos permite purificarnos, lavarnos por la palabra. Porque una de las características de una persona que recibe la palabra es la humildad. Y a mí me ha tocado de ver a través de los años. Trabajé casi 20 años enseñando a pastores en diferentes países, más en México, ahí en la parte de Oaxaca. Pero de lo que pude ver en todos esos años de ministerio, era que aquellos pastores que tenían humildad y que eran enseñables y que hacían preguntas y que querían saber, eran los que aprendían de la palabra y se veía el cambio que hay en sus vidas y el agradecimiento que ellos tenían por aprender de la palabra. Bueno, lo mismo sucede en el matrimonio. Cuando no hay la humildad
para poder aprender de la palabra, para poder escuchar de la palabra. Cuando no existe esa humildad, va a ser un poquito difícil. Y nuestra oración debería ser como los de la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo recibieron la palabra los de la iglesia de Tesalónica? Veamos eso en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Cuando en el matrimonio podemos recibir la palabra de Dios con gozo, obviamente, como dice aquí, en el Espíritu Santo. Qué bonito sería eso, ¿no? Que cuando compartamos la palabra con nuestra esposa, ella la pueda recibir con gozo. Es decir, qué hermosa que esta palabra es. Y de esa manera, pues podemos santificarla. Porque la palabra de Dios hace un trabajo santificador, purificador en nuestras vidas. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Cada vez que enseñamos la palabra o cada vez que el Señor nos habla a nuestras vidas se limpian. Dice en el Salmo 19, vamos a ver el Salmo 119, perdón. Salmos 119, versículo, Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios tiene un efecto purificador, santificador en la vida del creyente. Y cuando el creyente comparte la palabra con su esposa y la esposa la recibe con gran gozo por el Espíritu Santo, su vida va a ser transformada, va a ser limpiada. Como hay un dicho que dice: si la Biblia te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia. La Biblia te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia. Y eso es muy saludable para los matrimonios, porque mientras más compartamos de la palabra de Dios, más nos vamos a poder apartar del pecado. Y ese es el ministerio principal del hombre en el hogar, de poder ser sacerdote, de poder ministrar la palabra a su esposa y la esposa pueda recibir esa palabra en humildad y con gozo del Espíritu Santo. Va a haber vidas, matrimonios transformados para la gloria de Dios. ¿Para qué más Cristo le santificó y le purificó a la iglesia? Dice versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué es que nosotros tenemos que compartir la palabra con nuestras esposas? Para que ella un día, cuando le toque presentarse delante de Cristo,
en el tribunal de Cristo y Cristo pida cuentas a cada uno, Cristo le pedirá cuentas a ella de cómo ella ministró a su esposo. Y Cristo pedirá cuentas al esposo de cómo ministró a su esposa en el matrimonio. Entonces nosotros nos estamos preparando como matrimonios para un día presentarnos delante de Cristo. Y tenemos que ayudarnos el uno al otro. El hombre le tiene que ayudar a la mujer para que ese día se presente delante de Dios, sin mancha ni arruga. Es decir, que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a evaluar a cada uno de nosotros, tanto al hombre como a la mujer. Y claro, todas aquellas cosas que hicimos en orgullo, todas aquellas cosas que no las hicimos en humildad, todas aquellas cosas que fueron controladas por la carne, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, dice que esos se van a quemar. Y va a quemarse como madera, heno o hojarasca. Pero si nosotros hemos hecho las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, si nosotros escuchamos la palabra y nos apartamos del pecado y dejamos del orgullo a un lado y obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando lleguemos a la presencia de Dios, esas cosas permanecerán por toda la eternidad y el Señor nos dará recompensas, coronas, para que nosotros podamos ponerles al pie de Cristo. Así que en el matrimonio nosotros tenemos un gran ministerio. Prepararnos para la venida del Señor. Prepararnos para el tribunal de Cristo. Ese es el ministerio que nosotros tenemos con nuestras esposas. Versículo 28 de Efesios 5 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a mirar en Génesis para poder explicar de que Dios le hizo al hombre y a la mujer para que los dos puedan ser una sola carne. En Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23 dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Génesis 2:21. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando Dios creó el matrimonio, Dios le sacó de un costado del hombre a la mujer. Y cuando Adán le vio a Eva, dijo: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, que es parte de mi cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo: cuando nosotros amamos a nuestras mujeres,
tenemos que amarlas como a nuestros propios cuerpos. Somos una sola carne. Cuando nosotros vemos aquí en Génesis, el versículo 24, lo escribe Moisés para explicar en qué consiste esto de que el hombre, o que del hombre fue creada la mujer. Y a la conclusión que llega Moisés en el versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos formarán una sola carne. Por eso nosotros creemos en la unidad familiar. Cada pareja que se casa pasa a formar una familia. Una familia. Y eso es súper importante. Que los matrimonios puedan tener su propia casa. Que los matrimonios puedan dejar a su padre y a su madre y formar una familia. Cuando no cumplimos este principio o no practicamos este principio, lo que va a suceder es que van a haber problemas. Porque es difícil tener dos familias, dos intereses, dos direcciones. Y pues tenemos que amar a nuestra mujer y mirarnos como una unidad con ella. Si bien es cierto que podemos nosotros relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros suegros, nuestras suegras, pero nosotros ya como una familia, como una unidad familiar, y ya no bajo la familia de papá o mamá. Entonces es muy importante de que eso pueda ocurrir. Dice versículo 28, la segunda parte, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando nosotros amamos a nuestras esposas, los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Cuando nosotros amamos a nuestras esposas y les estamos llevando para que ellas puedan ser cada día más como Cristo, y les estamos compartiendo la palabra de Dios, va a ser en realidad una bendición. Y ahí se cumple la promesa de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa es una grande bendición, tener una familia que sigue las directrices de Dios. Versículo 29 de Efesios 5 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y aquí viene algo maravilloso. La verdadera enseñanza que nos está aquí dando el apóstol Pablo es de que nosotros nos unimos a Cristo. Nosotros nos unimos a Cristo y pasamos a ser uno con Él.
la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dando, tomando el matrimonio como una ilustración. En un libro que leí que se llama Huesos de sus huesos, decía de que cuando Adán fue creado, cuando la mujer fue creada, fue sacada del costado de Adán y salió la mujer. Cuando Cristo estuvo en la cruz y murió en la cruz, fue traspasado por la lanza en su costado, y del costado de Cristo nació la iglesia. Nunca me olvido esa ilustración. Nunca me olvido esa realidad. Cuando Cristo murió por mí y fue traspasado en la cruz, hizo posible que yo pueda nacer de nuevo por la muerte de Jesús. Y en realidad, cuando Adán fue puesto a dormir, fue un tipo de Jesús muriendo en la cruz. Y cuando Adán se despertó, es un tipo de la resurrección de Jesús. Pero oh sorpresa, cuando él se despertó, el Señor la tenía preparada una esposa y se la trajo y se la presentó. Cuando el Señor Jesús murió por nosotros, hizo posible la salvación nuestra y que la iglesia venga a existir para luego, un día, en las bodas del Cordero, nosotros poder ser la esposa de Cristo. Qué hermosísimo este cuadro de cómo Dios, en su infinita sabiduría, puso como un ejemplo el matrimonio. El matrimonio está para reflejar la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y cada matrimonio es un reflejo de esa realidad, de cómo Cristo ama a la iglesia. Y nosotros tenemos que vivir esa realidad. Esa debe ser nuestra meta. Nuestra meta en el matrimonio es que nosotros podamos ser un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es interesante de que todo este tiempo ha venido hablando del hombre, de cómo el hombre tiene que amar, de cómo el hombre tiene que imitar a Cristo en su manera de tratar a la esposa, en cómo el hombre tiene que compartir la palabra de Dios con la esposa, de cómo el hombre tiene que considerar a su esposa como a su mismo cuerpo, de cómo el hombre viene a ser un tipo de Cristo en cuanto al amor que debe tenerle a su esposa. Y en una sola palabra, en este último versículo, solo dice algo en cuanto a la mujer: respete a su marido. Respete a su marido. Esto de respetar al marido tiene que ver con reconocer que él es la cabeza del hogar, reconocer de que él debe dar la dirección al hogar, reconocer de que él es el que tiene que compartir la palabra y aceptar la palabra que el esposo le va a compartir con humildad,
Todas estas cosas forman parte de el respeto. Tenemos que respetar. En una sola palabra. ¿Por qué el hombre tiene que amar y la mujer tiene que respetar? Porque cuando Adán y Eva pecaron, lo que sucedió es que el hombre heredó una naturaleza pecaminosa. Y la tendencia del hombre es a enseñorearse de la mujer, a imponer su liderazgo a la fuerza, a maltratar a la esposa. Esa es la tendencia natural del hombre. Y lastimosamente hoy se está viendo cada vez más y más. Y he estado escuchando estadísticas de cómo el maltrato a la mujer ha aumentado en esta pandemia. Porque la naturaleza pecaminosa del hombre es enseñorearse de la mujer. Ese es lo que el hombre naturalmente como pecador hace. Por eso al hombre Dios le manda a amar a su esposa, a tratarle como a vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. En cambio a la mujer, cuando Eva pecó, la naturaleza pecaminosa de la mujer fue la de no respetar a su marido, de pasar por alto las instrucciones de Dios, de manipularle y no dejar que él tome el liderazgo. Y Dios le dijo a Adán, tú vas a heredar esta naturaleza pecaminosa por no haber escuchado la voz de Dios, sino la voz de la mujer. Y la mujer va a tender a manipular al hombre para tratar de tomar el liderazgo ella y no dejar que el hombre gobierne. Esa es la naturaleza pecaminosa de la mujer. Por eso vino Cristo. Cristo vino para poner nuestra naturaleza pecaminosa allí en la cruz. Para que el hombre ya no se enseñoree sobre la mujer, ya no se imponga la fuerza, para que la mujer ya no manipule e irrespete a su esposo, sino para que la mujer respetara. Entonces, tanto la naturaleza del hombre pecaminosa, del hombre y de la mujer, fueron crucificadas allí en la cruz. Y cuando nacemos de nuevo, Dios nos da la capacidad para amar y respetar. Que esa sea la realidad en sus matrimonios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú eres fiel, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por la belleza de tu palabra, por el diseño que tú has hecho para el matrimonio. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos a reconocer que con Cristo estamos juntamente crucificados y que la vida de Cristo en el esposo y en la esposa hará posible el amor y el respeto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición poder compartir con ustedes, mis hermanos, y espero que estos videos sean de bendición para su familia, para su matrimonio. Y si conocen de matrimonios con problemas, compartan estos videos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.